Hola, buenos días. Hola, Nicolás. Buenos días a todos y todas. Ya. Ok. Bueno, estamos iniciando una nueva semana de clases. Está acabando ya el mes de octubre. Un día histórico ayer en Chile. Así que espero que vengamos con bastante motivación para seguir con el curso de química orgánica. Vamos a ¿cómo se llama? Vamos a continuar, o sea, comenzar realmente con un tema según el programa del curso. Si ustedes se fijan en el programa que Claudio entregó al inicio del semestre, nosotros veníamos haciendo por capítulo, y justo con alquinos terminamos el capítulo 7, que fue lo que hicimos en la semana pasada. Y el capítulo 8 tiene que ver con halogenuros alquilos, alcoholes, éteres, etc. Sin embargo, en el capítulo 6 hay unas partes que si bien Claudio las menciona de forma general, a la hora, por ejemplo, de hacer los diagramas de energía, ese tipo de cosas, él habla sobre algún tipo de, tal vez lo mencionó, ¿no? Pero habla sobre algún tipo de reacción de sustitución. Realmente las reacciones de sustitución y eliminación no se ven, no se han visto. Entonces siempre nosotros preferimos pasar las adiciones a alquenos y alquinos y después entonces pasar la sustitución. Que si bien están escritas en el programa como que se ven en el capítulo 6, realmente se ven de forma general. El programa está puesto que se vea de forma general, pero realmente tocaría verlo ahora en el capítulo 8, porque en el capítulo 8 es donde están justamente los halogenuros alquilos. Entonces lo que vamos a ver a comenzar con estas clases es, en primer lugar, ver cómo es que se preparan, cómo se obtienen los halogenuros alquilos. Fíjense que ustedes en nomenclatura con Claudio vieron las distintas familias, ¿no? Empezando por los alcanos, alquenos, alquinos y así sucesivamente. Incluso vieron halogenuros alquilos, nitrocompuestos y después se fueron a grupos funcionales ya más específicos. Y hasta ahora hemos visto entonces las reacciones de los alquinos y vamos a ver entonces las reacciones de los halogenuros alquilos. Vamos a ver cómo se obtienen y vamos a ver qué tipo de reacciones experimentan. Ahora bien, ustedes ya viendo las adiciones de alquinos y alquinos ya saben o conocen que los halogenuros alquilos se pueden obtener a partir justamente de adición electrofílica a alquenos. Por ejemplo, cuando ustedes vieron la cloración, o sea, las halogenaciones en tetracloruro de carbono, ese es a un alqueno, ese es un ejemplo de obtención de los halogenuros alquilos. Como bien aparece aquí en esta diapositiva, donde dice halogenación, ahí tenemos ejemplo de halogenuros alquilos, obtención de halogenuros alquilos. Fíjense que un alqueno adiciona, en este caso, cloro o bromo, y se genera un dihalogenuro alquilo. También otro ejemplo es la hidrohalogenación, o sea, la adición de HX a un alqueno. La adición de HX se obtenía un halogenuro alquilo. Si bien no lo vimos en alquinos, no lo vimos en alquino porque al final es repetir lo mismo de alqueno, también un alquino puede adicionar tanto halógenos como HX y se va a obtener también halogenuros alquilos. Esa reacción no la vimos porque es como repetir de nuevo la adición en un alqueno, por eso es que realmente no se ve, pero también es una forma de obtener halogenuros alquilos. Entonces, ¿cuál es la reactividad que presentan estos halogenuros alquilos? Los halogenuros alquilos, como mismo vimos en los alquenos y alquinos, y nosotros definimos que los alquenos y los alquinos, por tener una nube pi, por tener una región rica en electrones, nosotros definíamos a los alquenos y alquinos como nucleófilos, porque eran ricos en electrones. Nosotros aquí, al ver ahora al halogenuro alquilo,
uno puede sacar la conclusión rápidamente de que si la fórmula del halogenuro alquilo es un halógeno unido directamente por un enlace simple, o sea, un enlace sigma sp3 a un carbono, la naturaleza que tiene el halógeno, ustedes saben que es más electronegativo que el carbono, eh, eso significa entonces que ese enlace va a estar muy polarizado, ¿no? Entonces el halógeno, digamos, va a estar con una densidad electrónica bastante elevada porque está atrayendo los electrones. Los dos electrones de este enlace están más desplazados hacia ese halógeno, están más cercanos al halógeno, y eso hace que el carbono que está unido a ese halógeno tenga una densidad electrónica muy baja, o lo que es lo mismo decir una densidad electrónica positiva. Es un poco raro decir densidad electrónica positiva porque los electrones son negativos, pero se acepta más o menos eso que les acabo de decir, entenderlo de esa forma. O sea, cuando un átomo, cuando un núcleo tiene una densidad electrónica baja, porque alguien se la está llevando, uno puede pensar de que como tiene una densidad electrónica baja, realmente entonces al tener pocos electrones estaría más positivo, ¿no? Entonces, visto desde ese punto de vista, los halogenuros de alquilo van a experimentar reacciones donde lo que se acerque a ese átomo de carbono va a ser un nucleófilo. O sea, como mismo en el alqueno y en el alquino lo que se acercaba al alqueno del alquino era un electrófilo porque el alqueno era negativo, ahora aquí es lo contrario. Ahora en un halogenuro alquilo, como el halogenuro alquilo, el átomo de carbono es positivo, entonces lo que se va a acercar a ese átomo de carbono van a ser especies negativas. O sea, el carbono sería ahora un electrófilo y el carbono entonces va a recibir el ataque de nucleófilos. ¿Qué tipo de reacciones o experimentan los halogenuros alquilos? Estas dos, la sustitución y la eliminación. Con Claudio también ustedes vieron la clasificación de reacciones donde estaban sustituciones, adiciones, eliminaciones, reordenamientos. Ya los ejemplos de adiciones lo vimos con los alquenos y los alquinos. Ahora vamos a ver entonces ejemplos, estudiar este tipo de reacciones que son de sustitución y eliminación. Obviamente son dos tipos de reacciones, vamos a empezar por una de ellas. Vamos a empezar por la sustitución y después estudiaremos la eliminación. Entonces, como dice aquí, de forma general, eh, cuando en una sustitución nucleofílica, el nucleófilo, fíjense que es sustitución y tiene un apellido, nucleofílica, o sea, los halogenuros alquilos experimentan una reacción de sustitución, o sea, van a sustituir un átomo por otro o un grupo de átomos por otro grupo de átomos. Pero tiene un apellido, nucleofílica, o sea, es una sustitución donde un nucleófilo, alguien negativo, se va a acercar al sustrato. Entonces el nucleófilo reemplaza a otro grupo. ¿eh? Ese grupo que es reemplazado se conoce como grupo saliente. Estos son, digamos, conceptos que vamos a ir manejando y que vamos a estar hablando constantemente. Y bueno, si eso es el punto de vista de la sustitución, cuando uno analiza las reacciones de eliminación que también experimentan los halogenuros alquilos, en una reacción de eliminación también hay la pérdida de un grupo saliente, y en este caso un hidrógeno, formándose un doble enlace. Entonces aquí están de forma general las dos reacciones, de forma global, ¿no? Las dos reacciones que experimentan los halogenuros alquilos. Una sustitución nucleofílica sería donde un nucleófilo desplaza a este que sería el grupo saliente y lo sustituye. Una eliminación sería donde, obviamente, ahora una base, porque como en la eliminación, aquí bien lo dice, sale un grupo saliente y un hidrógeno, entonces si sale un hidrógeno es porque una base, hubo una reacción ácido-base entre este hidrógeno ácido y esa base, y el grupo saliente sale, o sea, ven, aquí se formó entonces el ácido conjugado, ¿eh? Esta es la base, ahora este sería el ácido conjugado, y se forma un doble enlace. Entonces hay también una reacción ácido-base ahí en las eliminaciones. Pero como les decía, son dos tipos de reacciones, vamos obviamente a empezar por una de ellas, vamos a empezar por la sustitución nucleofílica, y después cuando terminemos con la sustitución nucleofílica, entonces estudiaremos la eliminación. Entonces, vamos a centrarnos ahora en la sustitución nucleofílica de halogenuros alquilos, de halogenuros alquilos. Una sustitución nucleofílica de forma global
puede ser de forma global tú obtienes un sustrato, o sea, un sustrato va a reaccionar con un nucleófilo y ese nucleófilo va a sustituir un átomo. Fíjense que de forma global, esta es una posibilidad de sustitución nucleofílica. Tenemos un sustrato aquí, y tenemos un producto. Y de forma global, esta sería otro tipo de sustitución. Pero fíjense que llegamos a lo mismo, o sea, tenemos un sustrato, que es el mismo, este es el sustrato, este es el sustrato, y este es el producto, producto, y este es el producto. Fíjense que el sustrato y el producto es el mismo. O sea, yo estoy obteniendo un mismo producto, pero la forma en que lo obtuve podría ser distinta. La forma en que lo obtuve en este primer caso, yo tengo esta ecuación que estoy representando aquí me está diciendo que ese sustrato reaccionó con un nucleófilo, soltó el producto y salió el grupo saliente en un solo paso. Fíjense que hay una sola ecuación, una sola reacción representada. Hay otra forma en la cual el mismo sustrato, en vez de ser atacado por un nucleófilo, él elimina primero, él elimina su grupo saliente, él bota su grupo saliente, se forma un intermediario y luego ese intermediario es atacado por el nucleófilo y se forma el producto. Entonces, hay dos formas distintas y eso es lo que se le conoce mecanismo de reacción. O sea, hay dos mecanismos de reacción distintos en los cuales yo puedo tener un mismo producto, pero el mismo producto no, yo puedo estar frente a una misma sustitución, a una reacción de sustitución nucleofílica, lo que pasa es que puede ocurrir por una vía, por un mecanismo, o puede ocurrir por el otro. En el caso que ocurra en un solo paso, a ese tipo de sustitución se le conoce como SN2. En el caso que ocurra dos etapas, o sea, en dos etapas, se le conoce como SN1 y vamos ahora a ver qué significa S2 y vamos a ver qué significa S1. Vamos a empezar entonces con lo que sería la SN2. S2 que está ahí, S2 que está ahí, tiene que ver con la fisicoquímica de cinética, o sea, estamos diciendo que está ocurriendo una sustitución, un nucleófilo está reemplazando un grupo saliente de forma nucleofílica, porque el nucleófilo es negativo, pero está ocurriendo de forma bimolecular. S2 tiene que ver con bimolecular, y eso es porque de forma experimental, o sea, de forma experimental, se detecta que la velocidad de la reacción depende tanto de la concentración del sustrato, como del nucleófilo y de este. O sea, en el paso lento de la reacción, cuando uno habla en fisicoquímica, en fisicoquímica, desde el punto de vista de cinética, cuando se mide la velocidad de una reacción, cuán rápida es, las velocidades de todas las reacciones siempre se mide analizando cómo influye la concentración de las especies involucradas en esta reacción. Entonces, uno va haciendo distintos estudios de aumentos de concentraciones de las especies involucradas y va obteniendo el resultado. Y si ese resultado uno lo grafica y le da una línea recta, entonces uno puede, digamos, puede llegar a la conclusión de que efectivamente esa ecuación de velocidad satisface a lo experimental. Entonces, en el caso de este tipo de reacciones, se ha comprobado, se sabe que la velocidad depende tanto de la concentración de sustrato como de la concentración del nucleófilo. ¿Pero qué implica esto? ¿Qué tiene que ver esto con el mecanismo? Bueno, es algo lógico. Si en el mecanismo de la reacción, o sea, si de forma experimental yo aumento la concentración del sustrato, la velocidad aumenta. Y si yo aumento la concentración del nucleófilo, la velocidad también aumenta. Eso me está diciendo que en el estado de transición, o sea, en el paso lento de la reacción, tienen que estar involucrados ambas especies. Porque si no, esa evidencia experimental que yo estoy viendo no sucediera.
Si con el aumento de la concentración tanto del sustrato como del nucleófilo existe un aumento de la velocidad, es porque efectivamente ellos dos, tanto el sustrato como el nucleófilo, ellos dos tienen que ser parte importante del mecanismo, porque me está aumentando la velocidad de la reacción. Y recuerden que la velocidad de reacción depende de la energía de activación. O sea, ustedes han visto que los diagramas de energía, donde un diagrama de energía, ustedes tienen una forma de diagrama más o menos que es así, donde aquí estaría la energía de activación, ¿verdad? Por lo tanto, si yo comparo ese diagrama de energía con uno que es así, la energía de activación en este segundo es mucho más elevada. Por lo tanto, mientras más elevada es la energía de activación, más lenta es la reacción. Mientras más chiquitita es la energía de activación, más rápida es. Entonces, claro, si yo aumento la concentración de sustrato y nucleófilo, yo veo experimentalmente que estoy disminuyendo la energía de activación. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, porque evidentemente en el estado de transición que está aquí, en el estado de transición, tiene que estar ocurriendo algo que las dos especies están involucradas, las dos especies son importantes en ese estado de transición. Entonces, basado en esa evidencia experimental de que la velocidad de la reacción depende de los dos componentes, entonces a este tipo de reacción se le conoce como sustitución nucleofílica bimolecular o SN2. ¿Por qué? Porque S2 me está indicando que ambas especies, sustrato y nucleófilo, intervienen, están presentes en el paso lento de la reacción. Entonces, basado en eso, se propone un mecanismo en el cual la reacción de sustitución ocurre en un solo paso, o sea, ocurre en un solo paso, no hay ningún intermediario, simplemente lo que hay es un estado de transición donde el nucleófilo se va a acercar a ese sustrato, donde recuerden que ese sustrato, por ser un halógeno alquilo, ese carbono se encuentra positivo, ese halógeno estaría negativo, entonces eso propicia el ataque. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una región de la molécula sin densidad electrónica y se está acercando ahora un nucleófilo con densidad electrónica. Por lo tanto, negativo y positivo se atraen y por lo tanto el nucleófilo ataca a ese carbono, pero fíjense que cuando lo ataca, lo que se genera es como un estado de transición en el cual ese carbono aquí tenía hibridación sp3, formando 4 enlaces simples, ¿verdad? Tiene hibridación sp3, y ahora tenemos un estado de transición donde al parecer ese carbono tuviese 5 enlaces. Ustedes saben que el átomo de carbono no puede tener 5 enlaces, más que tiene 4. Entonces, realmente ese carbono en ese estado de transición todavía no elimina el enlace carbono-grupo saliente y tampoco todavía no forma el enlace carbono-nucleófilo. Está como en estado intermedio, justamente está aquí, está en el estado de transición, está en un punto en el cual si evoluciona la reacción, el enlace carbono-X se rompe, el enlace nucleófilo-carbono se forma y por lo tanto llegamos al producto. Si la reacción no evoluciona, entonces nos iríamos hacia atrás y todo se quedaría como estaba, un sustrato y un nucleófilo, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo que se propone en este tipo de reacción y aquí abajo, que hace rato que está animándose, más o menos uno puede verlo de forma, digamos, animada a lo que está ocurriendo. O sea, tenemos un sustrato en el cual el sustrato sería el clorometano. Ese clorometano, ese carbono estaría positivo, porque está al lado de un cloro, o sea, ese carbono tiene una densidad electrónica muy baja y se encuentra con un nucleófilo, un hidroxilo, un nucleófilo fuerte, un nucleófilo que está cargado, es un anión. Por lo tanto, ese nucleófilo está en un medio de reacción, está en un balón, se encuentra con alguien positivo, lo ataca, y hay un momento en que si tú les pudieras sacar una fotografía a ese instante de tiempo, ese carbono está casi como pentavalente, y por lo tanto, obviamente, un carbono pentavalente, él está reajustando sus orbitales, reajustando sus orbitales para pasar de una hibridación sp3 con ángulo de 109 a pasar a un estado en el cual ahora los ángulos ya no son 109, ya él no tiene una hibridación sp3, digamos, pura, él está como que moviendo sus orbitales para que la reacción ocurra. Eso requiere energía, por lo tanto la energía tiene que subir. Pero bueno, si eso evoluciona, entonces el cloro se elimina y se forma un producto nuevo. Ese tipo de mecanismo lo podemos ver mejor acá en este. O sea, el diagrama de energía tiene que ver con este tipo esta forma, ¿no? Esta forma, o sea, un paso concertado. Tenemos los reactantes acá, reactantes,
a medida que se van acercando, ese carbono empieza a cambiar su hibridación, obviamente empieza a aumentar su energía y llega a un punto en el cual ya, punto máximo en el cual ya el carbono ya casi está uniéndose al OH, botando el cloro y bueno, y la reacción evoluciona y se forma el producto. Entonces, ese tipo de diagrama de energía o el diagrama de energía de una reacción SN2 ocurre en una sola etapa. Fíjense que ocurre en una sola etapa, es un paso concertado. Aquí estaría la energía de activación, energía de activación. La diferencia de H estaría entre los productos y los reactantes. H en este caso menor a 0. Este tipo de reacciones por lo general son exotérmicas, ¿no? Y son espontáneas. Entonces, esa reacción de sustitución ocurre una sustitución, porque se sustituye en este caso un halógeno, un nucleófilo, es SN2 porque el paso lento de la reacción está involucrado los dos. Fíjense que aquí está el estado de transición. Y en ese estado de transición está involucrado el sustrato y está involucrado el nucleófilo. Por eso es que la evidencia experimental que uno tenía era real, o sea, en ese paso lento están involucradas las dos especies. Por lo tanto, si yo aumento la concentración de OH o aumento la concentración de sustrato, los dos aumentos me van a propiciar un aumento de la velocidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más moléculas presentes en el balón y por lo tanto la probabilidad de que se encuentren es mucho mayor y eso hace que la velocidad aumente. Entonces, ese es como tal el mecanismo de una SN2. Siempre va a ser el mismo, o sea, el nucleófilo ataca al halogenuro alquilo, el halogenuro alquilo se forma un estado de transición donde el carbono está casi pentavalente y luego entonces elimina el grupo saliente y se forma el producto. ¿Qué es lo que pasa aquí? En ese tipo de reacciones tenemos que tener en cuenta la estereoquímica. ¿Por qué? Porque cuando el sustrato que es atacado, proviene de un carbono chiral, entonces obviamente el producto también va a ser chiral. ¿Por qué? Porque fíjense que un sustrato, un halogenuro alquilo quiral, significa que tiene un carbono con cuatro grupos distintos. Y lo que pasa en la reacción de sustitución es simplemente que se va el halógeno, pero entra otro grupo. Va a mantener 4 grupos distintos siempre. Entonces, en ese caso, cuando nosotros partimos de un producto, de un sustrato que es quiral, y llegamos a un producto que también es quiral, en la mayoría de los casos, o como dice aquí, siempre ocurre una inversión de la configuración. O sea, si nosotros partimos del sustrato S, vamos a llegar al R. ¿Y por qué ocurre esto? Esto ocurre por la forma de la molécula. O sea, fíjense aquí que aquí se ve mejor en este esquemita. Si nosotros tenemos el sustrato realmente, viéndolo en 3 dimensiones, ¿no? Viéndolo en 3 dimensiones, ese sustrato tiene el enlace carbono-halógeno, se encuentra, digamos, a través de este orbital sigma, y este orbital sigma sería el orbital enlazante, y este que quedó aquí atrás como el orbital antienlazante, ¿no? Entonces, este espacio que está aquí, esta región del espacio que está acá, está muy llena por justamente el halógeno y por lo tanto la parte y el halógeno, los halógenos recuerden que son bastante voluminosos, mientras que la parte de atrás del carbono, al haber, digamos, 3 hidrógenos, por ejemplo, hay mucho más espacio. O sea, el nucleófilo va a preferir atacar por la parte donde menos impedimento estérico haya. Y la parte donde menos impedimento estérico hay siempre va a ser la parte contraria, la parte de atrás, la parte opuesta al grupo saliente. Entonces, claro, como el nucleófilo entra por la parte opuesta, está entrando por otro lado, está entrando por otro lado y ese enlace obviamente va a quedar orientado hacia otro lugar. Entonces, en el caso de sustratos que son quirales, como el halógeno está orientado espacialmente hacia un lado y ahora el nucleófilo entró justamente por el lado contrario, ese enlace va a quedar orientado para el lado contrario. Entonces eso hace que cambie la configuración.
Esto se ve más o menos como un paraguas, ¿eh? Es como se representa como si fuera un paraguas, ¿eh? Tenemos aquí un paraguas en el cual el nucleófilo cuando ataca se invierte. Se invierte la orientación de esos tres hidrógenos. Aquí los tres hidrógenos estaban orientados hacia acá, ¿ven? Hacia acá, y ahora aquí están orientados hacia acá. Una inversión de la orientación, y eso fue debido a la posición o por la zona por donde entró el nucleófilo. Entonces, eso es bastante es frecuente, o sea, en una sustitución nucleofílica bimolecular en una SN2, siempre va a haber inversión de la configuración cuando estemos frente, obviamente, a carbonos que son quirales, porque si no hay carbonos quirales no tiene sentido hablar de inversión de la configuración. O sea, si el sustrato no es quiral, no vamos a llegar a un producto que sea quiral. Eso tienen que tenerlo claro. Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí. Nosotros tenemos un sustrato como el 1-iodo pentano. El 1-iodo pentano. Fíjense que este es 1, 2, 3, 4, 5. El 1-iodo pentano puede ser atacado por un nucleófilo. Fíjense que ahora este nucleófilo es el metóxido de sodio, ¿no? Metóxido de sodio. Ese nucleófilo, la parte nucleofílica es la parte de metóxido. Este es el anión, el sodio es el catión. Entonces, ese nucleófilo, esa parte negativa, va a atacar a la parte positiva de ese sustrato. ¿Cuál es la parte positiva de ese sustrato? Bueno, tenemos el yodo, que es negativo. Este carbono que está aquí es la parte positiva. Entonces, ese nucleófilo va a atacar a ese carbono. ¿Pero por dónde lo va a atacar? Lo va a atacar por el lado contrario, la parte de atrás al grupo saliente. O sea, si el yodo lo estoy representando aquí hacia arriba del plano, entonces, obviamente, el metóxido va a entrar por la parte contraria. Un estado de transición sería el yodo rompiendo su enlace, carbono, el metóxido entrando, pero obviamente por la parte del oxígeno, ¿no? Que es quien tiene los electrones. El metóxido entrando. Y obviamente los enlaces estos ahora estarían un hidrógeno, otro hidrógeno, y aquí en el plano la cadena, ¿cuántos son? Sí, este es 1, 2, 3, 4 y 5. Déjenme verificar una cosa. Sí. Este negativo, este negativo. Este sería el estado de transición. Ahora, ¿qué pasa? Que si ese estado de transición evoluciona, este yodo se va y este enlace se forma. Entonces te queda entonces finalmente el OCH3, la cadena de 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 5, y los hidrógenos. Ahora, en ese caso que estoy yo poniendo aquí, en este primer ejemplo de 1-iodo pentano, el producto que se obtiene, bueno, más el yoduro que salió. Ese yoduro no se queda como yoduro, ese yoduro obviamente va a agarrar el catión sodio, realmente lo que se va a formar es yoduro de sodio, ¿no? Pero este producto que se formó, fíjense que no es quiral. Yo lo estoy representando así en forma de tetraedro para que ustedes, para hacerlos ver el nucleófilo entró por la parte de atrás, pero realmente el producto que se forma no es un producto quiral. ¿Por qué? Porque aquí ese carbono que está ahí no es un carbono quiral. Entonces, aquí no hay ninguna inversión de la configuración ni nada. O sea, se va a respetar, obvio, de que el nucleófilo va a atacar por la parte de atrás, por la parte más alejada del grupo saliente. Eso se sigue respetando, pero el producto que se obtiene no es un producto quiral. Porque, o sea, aquí uno no puede decir aquí que hubo inversión de la configuración porque este sustrato no venía con ninguna configuración. Entonces, sería ejemplo de un sustrato que no tiene
quiralidad. Pero si ahora nosotros analizamos este otro sustrato, el yodo-pentano, ese yodo-pentano, ese carbono de aquí, sí tiene una quiralidad. ¿Por qué? Porque tenemos un carbono unido a 4 grupos distintos, a un yodo, a un metilo, a un hidrógeno y a un butilo. Vamos a ver qué configuración tiene esto. Bueno, el yodo es 1, la cadena esta es 2, el metilo es 3, 1, 2 y 3, eso es R, y como el hidrógeno está para atrás es R, o sea, yo parto del R2 yodo pentano, y lo hago reaccionar con un bromuro. ¿Bromuro de qué? Bueno, vamos a ponerle ahora bromuro potasio. Recuerden que el nucleófilo, cuando es un anión, cuando es un nucleófilo fuerte, va a traer su contrión, siempre viene con su contrión, ¿no? Con su catión. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos entonces de nuevo un sustrato donde el yodo es negativo, donde ese carbono que está ahí es positivo, donde ahora tengo un nucleófilo donde el bromuro es negativo. Por lo tanto, cuando yo los mezclo a ellos dos, ese bromuro va a atacar a la parte positiva de la molécula. ¿Por dónde lo va a hacer? Por la parte contraria al yodo. Por lo tanto, se va a formar un estado de transición donde ese yodo o ese halógeno está rompiendo, se está saliendo, ese bromuro está entrando, el metilo estaba hacia adelante, el hidrógeno estaba hacia atrás y la cadena esta se mantiene por aquí. Ahí tenemos entonces el estado de transición. Si esto evoluciona, finalmente el yodo sale, el bromo se forma, digamos, ese enlace con el bromo, nos quedamos con el CH3 aquí, con el hidrógeno aquí y la cadena por acá. Más obviamente el yoduro ahora de potasio, ¿no? Porque pusimos un catión potasio aquí, más yoduro de potasio. Ahora fíjense cómo aquí, este es el R, pero este ahora vamos a tener 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 va en contra de el reloj, el hidrógeno está para atrás, entonces este es el S. ¿ves? Entonces ahora tenemos el S, 2 bromo, pentano. Entonces aquí si el sustrato viene con una configuración absoluta porque es un carbono quiral y ese carbono quiral es el que va a ser atacado por el nucleófilo, entonces va a haber una inversión de la configuración. Ahí sí obtenemos entonces un producto quiral. Pero fíjense que tenemos la inversión completa de la configuración. O sea, si partimos del R vamos a obtener el S. No es que vayamos a obtener una mezcla racémica como pasaba, por ejemplo, con los alquenos. En la división de HX alquenos, si se formaba un carbono quiral iba a haber mezcla racémica porque se formaba un carbocatión, entonces ese carbocatión podía ser atacado por ambas caras y eso te generaba mezcla racémica. No, aquí en este caso no es así. Esto es una sustitución nucleofílica bimolecular donde si se parte de un R, se obtiene un S. Si se parte de un S, se obtiene un R. O sea, el cambio de configuración es total, inversión total de la configuración. Y eso es importantísimo desde el punto de vista del análisis de la estereoquímica de esta reacción. Porque tienen que tenerlo presente siempre. De hecho, es una herramienta que ustedes pueden usar para saber si están haciéndolo bien. ¿Por qué? Porque si en un ejercicio determinado ustedes saben que un sustrato es R, parten con un sustrato R, y cuando ustedes representan el producto de una sustitución SN2 lo representan como R, entonces está mal. Algo mal hicieron, porque ustedes ya tienen que saber, tienen que ir entendiendo de que en una reacción de sustitución nucleofílica bimolecular, si el sustrato viene con una configuración, el producto va a tener la configuración inversa, completamente. Entonces, es una pista como para tener en cuenta a la hora de analizar los productos de algún tipo de reacción. Y hay otra cosa importante, un tercer ejemplo que les puse aquí de forma, digamos, intencional, es que ahora, fíjense que este era un sustrato primario, este era un sustrato primario. Dice aquí, este es el 1-iodo-pentano, ese carbono que está ahí, es un carbono primario. ¿Qué significa que es un carbono primario? Que está unido solamente a otro carbono. Este carbono que está aquí, en el segundo ejemplo, es un carbono secundario. ¿Por qué es secundario? Porque está unido a dos carbonos, está unido a este CH3 y está unido a este CH2, está unido a dos carbonos. O sea, este carbono está unido a este y a este. Tanto este es secundario. Pero ahora este carbono que está aquí es un carbono terciario. O sea, está unido a este carbono, está unido a ese carbono y está unido a este carbono. Por lo tanto, es terciario.
¿Qué tenemos de nuevo? Tenemos un carbono que está pobre en electrones, positivo. Tenemos un yodo que es negativo, hay una polarización, o sea, ese carbono es positivo. Tenemos un nucleófilo que sería hidróxido de sodio, por ejemplo. Y ese hidróxido de sodio es negativo, va a querer atacar a ese carbono. Pero ¿qué pasa? Que para atacarlo necesita entrar por la parte de atrás. Pero ahora, cuando va a entrar por la parte de atrás, se encuentra de que hay un metilo que tiene una hibridación sp3, que, o sea que hay aquí 3 hidrógenos espacialmente, por aquí hay 3 hidrógenos espacialmente, por aquí hay 2 más un metilo espacialmente. O sea, el OH ahora se encuentra que cuando va a tratar de entrar por la parte de atrás, no cabe. No cabe. No cabe porque hay 3 grupos R, o sea, es un sustrato terciario, es un halogenuro alquilo terciario. Por lo tanto, ese halogenuro alquilo terciario está muy protegido, ese carbono positivo está muy protegido de esos 3 grupos R, siempre va a haber 3 grupos R, siempre va a ser terciario, impiden que el nucleófilo pueda acercarse por la parte de atrás. Tampoco puede acercarse por la parte de adelante porque tiene yodo, por lo tanto aquí no hay reacción. Fíjense que aquí no hay reacción, o sea, un sustrato terciario, un halogenuro alquilo terciario, no experimenta una reacción de SN2. No significa que no vaya a experimentar una sustitución nucleofílica. Vamos a ver que sí la experimenta. Pero no mediante un mecanismo de SN2. No hay reacción. O sea, no hay reacción SN2. No hay reacción SN2. No la hay. No la hay porque para que la haya, el nucleófilo necesita acercarse por la parte de atrás, y cuando ese nucleófilo trata de acercarse por la parte de atrás, se encuentra que hay 3 grupos R que no lo dejan tocar a ese carbono, no lo dejan. Recuerden que para que haya un enlace entre el nucleófilo y ese carbono, el orbital del oxígeno que tiene los electrones tiene que acercarse lo suficiente al orbital del carbono para formar el enlace sigma. Y no lo logra porque hay 3 grupos R que están protegiendo ese carbono. Entonces, cuando el sustrato es terciario, no hay reacción SN2. Eso es algo que no se les puede olvidar. Entonces, de forma general, una sustitución nucleofílica bimolecular. Déjenme hacérselo aquí en otra diapositiva. De forma general, una sustitución nucleofílica bimolecular, o sea, una SN2, de forma general, ocurre de forma concertada, es decir, en un solo paso, mediante un estado de transición, donde el carbono es pentavalente. Si el sustrato es quiral, ocurre un cambio, una inversión. Ocurre una inversión de la configuración. Una inversión de la configuración. Esos son punteos de cómo ocurre este mecanismo. Ocurre de forma concentrada, o sea, un solo paso, donde el estado de transición es pentavalente, el carbono es pentavalente, donde ocurre una inversión de la configuración, siempre que el sustrato obviamente sea quiral. Y hay una cosa importante, el nucleófilo
Porque fíjense que en los ejemplos que siempre vimos, ustedes no se dieron cuenta, pero en los ejemplos que están acá, los ejemplos que están acá, siempre el nucleófilo se representa con una carga negativa. Bien, fíjense que aquí es un H negativo, o H negativo. Aquí yo le representé metóxido, algo negativo, bromuro negativo, o H negativo. O sea, de forma intencional está así porque el nucleófilo es fuerte. El nucleófilo es fuerte. O sea, fuerte. O sea, un anión. Un anión. O sea, que el nucleófilo sea fuerte significa que es un nucleófilo cargado, es una especie negativa, pero un anión. O sea, en este tipo de reacciones SN2, cuando tú necesitas identificar, o una pista que ustedes pueden tener, pueden usar o pueden identificar para saber si una reacción es SN2, es analizando el nucleófilo. El nucleófilo es un anión, si es una especie cargada negativamente, significa que es un nucleófilo fuerte, y eso hace que ustedes pudieran predecir que la reacción ocurre mediante un mecanismo SN2. No significa que siempre que el nucleófilo sea fuerte va a ocurrir por SN2, no significa eso, pero en la mayoría de los casos el nucleófilo fuerte, un nucleófilo fuerte está presente en una reacción SN2. ¿Y qué cosas son los nucleófilos fuertes? ¿O de qué depende? ¿De qué depende ahora? Hasta acá antes de entrar a esto. ¿Hay alguna consulta, alguna duda que haya quedado que no haya entendido? Es el momento de decirlo por el chat o ahora el micrófono, no hay problema. O sea, hasta este punto, donde lo que hemos visto es qué cosa es la reacción de sustitución, o sea, qué cosa es el sustrato, son los halogenuros alquilos. El sustrato puede ser atacado por un nucleófilo fuerte, va a ocurrir toda una sola etapa de forma concentrada, va a haber cambios estereoquímicos si el sustrato es quiral o no, hasta aquí, hasta este momento del estudio del mecanismo. ¿Hay alguna duda? Si no hay ninguna duda, si no me escriben, si no hablan, significa entonces que todo ha estado quedando claro. Vamos entonces a... Sí, sí, eso, dime. Donde hice las reacciones, ¿se Ajá. puede volver? Aquí. Ya, en la primera me queda como duda de los hidrógenos porque como que están dados vuelta en el estado de transición. Dado vuelta, porque acuérdate que el enlace, cuando tú lo representas así en forma de triángulo, digamos, no en línea continua, significa que están hacia adelante, lo más cercano a uno, ¿no? Por lo tanto, aquí están lo más cercano a mí. Da lo mismo cuando tú representas un hidrógeno, da lo mismo que tú lo representes así, lo representes así, que lo representes así, que lo representes así. Da lo mismo para dónde tú lo orientes. Me refiero para dónde lo orientes, viste, aquí lo representé hacia la izquierda arriba, aquí hacia la izquierda abajo, aquí hacia la derecha abajo, aquí hacia arriba, así, aquí así, aquí así, o sea, da lo mismo que me lo represente. Todos esos casos no está a la izquierda a la derecha, sino que está hacia ti, está lo más cercano a uno. Desde tu pantalla del computador o del celular, está saliendo hacia ti. No importa que esté un poquitito más para allá, un poquitito más para acá. Yo creo que lo que tú me quisiste decir aquí es, aquí este hidrógeno, el que tiene el triangulito, está para abajo y aquí lo representé para arriba. No, no está para abajo ni para arriba. En ambos casos estás para el mismo lado, está lo más cercano a ti. Es como tienes que verlo. Y este hidrógeno, fíjate que lo voy a llamar a este, por ejemplo, hidrógeno 1, y este sería el hidrógeno 1, el mismo hidrógeno. Mientras que el hidrógeno 2 está lo más lejano a ti y este está lo más lejano a ti. No importa que aquí esté representado abajo y aquí lo representé más para abajo todavía. Lo importante es la forma en que estoy representando ese enlace. Con triangulito es más cercano a mí, con líneas continuas es lo más lejano a mí. Entonces,
Eso es lo importante, no que aquí este tipo está para abajo y aquí lo representé para arriba y por lo tanto entonces lo representé para un lado distinto, no. Ambos hidrógenos están representados con la misma orientación. Están saliendo del plano, saliendo de este plano de esta diapositiva blanca, está saliendo y está dirigido hacia mí. Estoy casi tocándolo, me está chocando con la cara. Mientras que el hidrógeno 2 está lo más lejano a mí, está saliendo por detrás de la pantalla del computador. Eso es lo que tienes que tener presente. ¿Te queda claro ahora o no? Sí, ahora sí. ¿Ves? Gracias. ¿Ves? Perfecto. Entonces realmente en ese estado de transición, los hidrógenos no le pasó nada, siguieron su misma orientación. Pero es bueno que aclaren ese tipo de dudas, porque son cosas pequeñas, son dudas pequeñitas, pero si se van acumulando, uno se van convirtiendo en dudas mayores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Ya que conocemos el mecanismo de la SN2, lo que vamos a analizar ahora es cómo esa velocidad de la reacción, les decía que dependía tanto del sustrato como del nucleófilo. Recuerden que la velocidad de esa reacción dijimos que dependía de una constante cinética, pero lo importante era que dependía del sustrato, concentración de sustrato y concentración del nucleófilo. Entonces, claro, como el sustrato y el nucleófilo están presentes en el paso lento, porque justamente están presentes en el estado de transición los dos, ¿cómo entonces afecta la velocidad de esa reacción? ¿Cómo afecta el nucleófilo, sea por ejemplo un nucleófilo fuerte o que sea un nucleófilo débil? ¿Cómo afecta eso en la velocidad de la reacción? Y ahora de aquí van a entender por qué yo aquí puse, en este último punto, que el nucleófilo fuerte, o sea que en una SN2, en general se usa el nucleófilo fuerte. ¿Por qué? Porque el nucleófilo fuerte, van a ver que si el nucleófilo es un anión, ya la atracción electrostática que va a tener con el sustrato, con el carbono positivo, es mucho mayor, porque no es lo mismo tener a un nucleófilo que no tiene carga, a un nucleófilo que tiene carga. O sea, el nucleófilo que tiene carga tiene un electrón de más, y ese electrón es una especie negativa, es un anión que va a atraer rápidamente o va a atacar rápidamente a una especie positiva. Mientras que un nucleófilo que no es cargado, lo que tiene sí son pares de electrones, pero son pares de electrones libres, que no hay una carga como tal en el nucleófilo. Entonces, eso es una pista. ¿Cómo ustedes entonces pueden reconocer, cómo se puede reconocer que un nucleófilo es fuerte? Bueno, mientras más, a lo que voy es que mientras más fuerte el efecto del nucleófilo, ¿verdad? Mientras más fuerte sea el nucleófilo, más rápido va a acercarse al carbono positivo y por lo tanto la velocidad de la reacción va a aumentar. Entonces, ¿cómo ustedes pueden identificar nucleófilo fuerte? Bueno, una herramienta que les doy es la relación que existe con la basicidad. Ya ustedes evaluaron incluso en ley 1 la basicidad. Ustedes saben que la basicidad tiene que ver con la capacidad de tener electrones localizados. Mientras más localizados estén los electrones, más básico es el compuesto. Por lo tanto, uno puede hacer una relación, asociar o tratar de asociar el concepto de basicidad con nucleofilia. O sea, si ustedes supieron identificar dentro de muchos compuestos cuál era el más básico, entonces deberían también ahora poder decir, bueno, si entre 5 compuestos hay uno que es más básico, ese debería ser también más nucleofílico. ¿Por qué? Porque la basicidad, ¿qué cosa es? Tener pares de electrones localizados, disponibles para agarrar un hidrógeno, ¿verdad? Bueno, la nucleofilia es lo mismo, es lo mismo entre comillas, es parecido. O sea, es tener electrones localizados, disponibles, no para atacar un hidrógeno, sino para atacar un carbono. Pero fíjense que lo que cambia es a quién ataca. Lo que cambia, el concepto entre basicidad y nucleofilia, lo que cambia es a quién va dirigido el ataque. Pero en ambos casos, tanto una base como un nucleófilo, la base y el nucleófilo necesitan tener electrones localizados y tener una densidad electrónica elevada. Lo que pasa es que, claro, si esa especie, si ese OH negativo, por ejemplo, que está ahí, si ese OH negativo ataca a un H+, entonces ese OH
yo le digo, lo llamo, que es lo clasifico como una base, porque él atacó a un H+. Entonces, si ese mismo OH me ataca a un carbono, entonces yo lo clasifico como nucleófilo. Pero es la misma especie, ¿eh? Es el OH. Entonces, una herramienta que ustedes tienen para saber si un nucleófilo es más fuerte que otro es la basicidad. Por ejemplo, aquí hay 3 especies, donde si uno ordena desde el punto de vista de basicidad, uno dice que esta especie es mucho más básica. ¿Por qué? Porque tiene los electrones localizados, pero además una densidad electrónica elevada, tiene una carga negativa. Después le sigue esta especie que tiene los electrones deslocalizados, pero tiene una carga también. O sea, fíjense que tiene una carga negativa. Mientras que el agua tiene los electrones también, el agua los tiene localizados, pero no tiene carga. No tiene carga. Entonces, claro, la basicidad en estos 3, uno lo puede ordenar de esta forma. Estos 2, porque tienen electrones como tal, tienen una carga. Lo que pasa que en este caso la carga del OH está localizada, la carga del acetato no está localizada, pero igual los 2 son especies cargadas, por lo tanto ellos 2 son más básicos que una especie no cargada, ¿no? Como el agua. Entre ellos 2 yo digo que el OH es más básico o más nucleófilo porque los electrones están más localizados. Aquí se deslocaliza. Y por último, clasifico, o sea, por último le doy la menor basicidad al agua porque no tiene electrones, no es un nucleófilo, o sea, no es un anión, no tiene electrones de más, es una especie neutra. Por eso va a ser menos básica que una especie cargada. Entonces, por ahí tienen una herramienta. La otra herramienta que tienen para analizar la nucleofilia es el tamaño. El tamaño, ¿por qué? Porque en un grupo de la tabla periódica, en un grupo de la tabla periódica nosotros podemos tener un oxígeno. Por ejemplo, en el grupo del oxígeno tenemos oxígeno y azufre. En el grupo de los halógenos tenemos cloro, bromo, yodo. Bueno, ya tenemos flúor también, pero bueno, lo que está representado aquí es eso. A medida que tú bajas en un grupo de la tabla periódica, el átomo se va haciendo cada vez más grande. ¿Ves? El átomo se va haciendo cada vez más grande. Por lo tanto, el átomo, al ser más grande, el solvente que se usa en estas reacciones, porque estas reacciones hay que usar un solvente. Fíjense que el hidróxido de sodio es la soda cáustica que te venden, por ejemplo, en Home Center. Entonces, la soda cáustica es un sólido blanco, como es una sal, ¿no? Entonces, bueno, es un hidróxido, un compuesto iónico. Entonces, es un sólido. Entonces, ese sólido, ¿cómo tú lo vas a hacer reaccionar con un sustrato, por ejemplo, que también sea sólido? Vas a mezclar los dos sólidos en un vaso y los vas a poner ahí a que necesitan de un medio de reacción, necesitan de un medio en el cual ellos puedan moverse, puedan nadar, entre comillas, y puedan acercarse. Entonces, claro, tú en este tipo de reacciones de sustitución nucleofílica, tú siempre usas un solvente, un disolvente. Entonces, ese disolvente obviamente va a haber una relación entre una interacción molecular entre el disolvente y el nucleófilo. Entonces, claro, si el nucleófilo es muy grande, va a ser solvatado, va a ser rodeado por moléculas de solvente con menos cantidad de moléculas de solvente. Al ser gigante, las moléculas de solvente lo van a rodear con una capa de solvatación menor a que si es chiquitito. Cuando es chiquitito, tiene una capa de solvatación aquí, después viene otra capa de solvatación, otra. Cuando es grande, hay muchas moléculas de solvente que se gastan en formar la primera capa de solvatación. Entonces, a medida que el nucleófilo es más grande, va a estar más libre. ¿Por qué va a estar más libre? Porque va a estar menos solvatado. Y si está menos solvatado, entonces al estar más libre puede atacar el carbono mucho más fácilmente. Entonces, esa es otra herramienta que ustedes tienen para predecir con qué nucleófilo la velocidad de la reacción va a ser mayor. Por ejemplo, si ahora en estas reacciones que yo les puse acá, yo les hubiese dicho, ¿en cuál de las dos? Déjenme borrar aquí. Ah, no puedo borrar ahora. ¿En cuál de las dos? Déjenme, no, eso voy a hacerlo aquí. Vamos a suponer
que la reacción esta de yodo, la que le puse aquí, yodo con un hidrógeno, y las había puesto aquí con metóxido de sodio. Bueno, si ahora yo les digo que ¿cuál reacción será más rápida? ¿Cuál reacción será más rápida? Esta reacción, el mismo sustrato, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el mismo sustrato, pero ahora reaccionando en vez de con metóxido de sodio, reaccionando con su equivalente, pero con azufre, tiometóxido de sodio, tiometóxido de sodio. ¿Cuál de estos dos va a tener una velocidad de reacción mayor? Obvio que este de aquí abajo. ¿Por qué? Porque este nucleófilo, el nucleófilo con azufre, el azufre es un átomo mucho más grande que el oxígeno. Por lo tanto, este nucleófilo va a estar menos solvatado, que el metóxido. Por lo tanto, él va a poder nadar y andar más libre en medio de reacción para llegar a este átomo de carbono. Eso por un lado. Por otro lado, es menos electronegativo también que el oxígeno. Por lo tanto, desde el punto de vista de basicidad, fíjense cómo ahora usé el punto B que era el volumen, pero también puedo usar el punto A. El punto A yo puedo decir que esto es una base más fuerte que el metóxido. O sea, la base con azufre es mucho más fuerte que con oxígeno, porque el azufre retiene con menos fuerza a los electrones porque es menos electronegativo, mientras que el oxígeno retiene a los electrones con más fuerza. Entonces, si yo tengo que decir, bueno, ¿quién es una base más fuerte? ¿El de abajo o el de arriba? ¿Con azufre o con oxígeno? Bueno, con azufre, la base es una base más fuerte. ¿Por qué? Porque es una especie que al tener un átomo menos electronegativo, esa atracción a los electrones es más débil y por lo tanto él va a poder entregar los electrones mucho más fácil. Y ese es el concepto de basicidad. O sea, el concepto de basicidad era tener electrones localizados y entregarlos lo más fácil posible a un hidrógeno. Bueno, esta especie con azufre tiene los electrones localizados y los entrega muy fácil porque ese azufre no retiene con tanta fuerza los electrones comparado con el oxígeno. Entonces, desde el punto de vista de basicidad, este sería más básico, por lo tanto, más nucleófilo. Desde el punto de vista de tamaño, este sería más grande, por lo tanto, más nucleofílico también, porque al ser más grande se solvata menos, ¿eh? Ahora sí borro porque la verdad esto aquí no se ve nada. Ahí. Entonces, tenemos dos herramientas que nos van a permitir a nosotros saber, hasta ahora, dos herramientas que nos van a permitir a nosotros saber cómo yo puedo aumentar la velocidad de la reacción en una SN2. Solo analizando el nucleófilo. Solo analizando el nucleófilo. ¿Cómo? Sabiendo que el nucleófilo es más fuerte o que el nucleófilo está más disponible para reaccionar. Otra herramienta más es lo que ya les venía adelantando. O sea, nucleófilos cargados, aniones, son más fuertes que quien le dio origen, ¿no? Fíjense que el agua le da origen al hidróxido. El sulfuro de hidrógeno le da origen a este anión. El amoníaco le da origen al amiduro. O sea, todos estos aniones, por ser cargados, obviamente que van a ser nucleófilos más fuertes que los que le dan origen a ellos, que son moléculas neutras. Entonces, todos los nucleófilos cargados son más fuertes que los neutros. Aquí lo dicen, los nucleófilos cargados son más reactivos que los neutros. ¿Por qué son más reactivos? Porque tienen una carga, porque tienen un electrón de más. O sea, hay una especie ya aniónica, es un anión con electrones de más que van a necesitar, están buscando cargas positivas por todos lados con mucho más fuerza. El agua, lo único que tiene es una densidad electrónica elevada sobre el oxígeno, pero no tiene una carga negativa. Entonces, claro, al ser más negativo el hidroxilo comparado con el agua, obviamente que ese hidroxilo, al ser más negativo, va a atraer, por interacción electrostática, va a atraer a una especie positiva mucho más fuerte que el agua que no tiene carga. Entonces esa es otra pista. Otra forma de analizar la nucleofilia
es con el tema de la electronegatividad. Fíjense que se los había ya adelantado en el ejercicio anterior con azufre y oxígeno. Mientras menos electronegativo es el compuesto, más nucleofílico es. ¿Por qué? Porque la electronegatividad lo que hace es que retiene los electrones. Y tú no quieres que los electrones se retengan, tú quieres que los electrones se compartan fácilmente. O sea, ustedes quieren que ese nucleófilo pueda compartir ese electrón que tiene de más, lo comparte y formar un enlace con el carbono. Entonces, claro, mientras más electronegativo es el átomo, obviamente que él no va a querer estar compartiendo los electrones tan fácil porque quiere que los electrones sean de él. Entonces, menos electronegativo sea el átomo, más nucleófilo es. Por ejemplo, aquí nosotros vemos como un anión de carbono, un carbanión, es mucho más nucleofílico que un anión de nitrógeno, que un anión de oxígeno o que flúor. Esto es el caso de un periodo de la tabla periódica. Y por último, hay un detalle con el tema de la nucleofilia y basicidad. Hay un detalle que tiene que ver con que no se les puede olvidar, porque yo les dije a ustedes que la basicidad y la nucleofilia van como de la mano, pero no se les puede olvidar nunca que la basicidad, la base lo que hace es atacar un hidrógeno. El nucleófilo lo que hace es atacar un carbono. Entonces yo les había dicho que el OH negativo puede atacar un hidrógeno y ahí yo le digo, oye, tú eres una base porque atacaste el hidrógeno, pero el mismo OH negativo puede atacar un carbono y ahí yo le digo, te comportaste ahora como nucleófilo porque no atacaste un hidrógeno, atacaste un carbono. ¿Ven? Entonces la misma especie yo lo puedo clasificar como base o como nucleófilo dependiendo de quién ataque. Pero hay una gran diferencia en atacar a un hidrógeno y atacar a un carbono. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es un protón. Cuando una base, como el OH negativo o cualquier base, agarra a un hidrógeno, lo que está agarrando es un protón. O sea, es un H+, es un protón. O sea, es una especie que no tiene ningún implemento estérico. Es bien chiquitita. Por lo tanto, desde el punto de vista de basicidad es muy fácil. Pero ya cuando esa misma base ahora no quiere atacar un protón, quiere atacar a un carbono, ese carbono ya tiene un impedimento estérico. Ese carbono ya no es un carbono aislado, es un carbono que está formando 4 enlaces. Y por lo tanto, él va a tener que acercarse por la parte de atrás del grupo saliente, por la parte más alejada del grupo saliente, para poder acercarse al carbono. Pero si esa parte de atrás está muy impedida, porque hay muchos grupos R, entonces, obviamente, si el nucleófilo es muy gigantón, no va a poder llegar. Por eso, cuando ustedes analizan aquí la basicidad de este compuesto comparado con este compuesto, la basicidad, obviamente que el terbutóxido es mucho más básico que el etóxido. ¿Por qué? Porque el terbutóxido, desde el punto de vista de basicidad, él quiere encontrar un protón. El etóxido quiere encontrar también un protón. Entonces, claro, aquí el terbutóxido es más básico porque hay 3 efectos más I que están enriqueciendo a este oxígeno con densidad electrónica, mientras que aquí solamente está este efecto electrónico. Entonces, el terbutóxido, este oxígeno negativo está mucho más rico en electrones que este. Por eso, él es una especie más negativa y por lo tanto, atacando a un protón que no tiene ningún impedimento estérico, obviamente que el terbutóxido va a ser una base más fuerte que el etóxido. Pero fíjense que aquí no se cumple de que el terbutóxido también sea el más nucleofílico, no. En este caso, la relación basicidad-nucleofilia no se cumple. ¿Por qué? Porque el terbutóxido, sí, es verdad que es muy buena base, porque él tiene una densidad electrónica muy elevada y para atacar a un protón lo hace muy bien, pero ahora para atacar a un carbono que está impedido con 3 grupos más, o que tiene 4 enlaces, él es tan voluminoso que no puede tocar a ese carbono. Entonces, en casos de nucleófilos con un impedimento estérico muy elevado, en el caso de nucleófilos con impedimento estérico muy elevado, eso desfavorece o disminuye la velocidad de la reacción. ¿Por qué? Porque imagínense a este gigante, ese terbutóxido, que es un oxígeno negativo, que tiene un carbono y atrás tiene 3 grupos metilo, tratando de avanzar en el medio de la reacción,
y tratando de chocar con un carbono, pero que ese carbono además tiene 4 enlaces y por lo tanto está protegido. Entonces, obviamente, el nucleófilo que sea mucho menos voluminoso, que tenga menos impedimento estérico, va a ser capaz de atacar, de llegar más fácil al carbono positivo que un nucleófilo que tenga un impedimento estérico muy elevado. Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta. Hasta aquí entonces vamos a dejar la clase hasta acá, recordando que lo que hicimos fue definir qué cosa es la SN2, ver cómo es el mecanismo, muy sencillo, no tiene nada de dramático. Fíjense que es un solo paso, es concentrado, viene el nucleófilo, ataque, se fue un estado de transición, ataque, se va al grupo saliente, se acabó, eso es la SN2. Pero lo importante aquí en esta SN2 es cómo nosotros podemos hacer, predecir, más que hacer, predecir si una reacción es mucho más rápida que otra. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo del análisis del nucleófilo. Prediciendo, bueno, vamos a predecir, analizando el nucleófilo, yo podría llegar a una conclusión de que qué nucleófilo yo puedo escoger para que una reacción vaya más rápida, por ejemplo. Pero les dije que la velocidad de la reacción dependía del sustrato y del nucleófilo. Y hoy lo que acabamos de ver es qué nucleófilo es el que me genera una velocidad mayor. Ya vimos que puede ser que son nucleófilos fuertes. ¿Y cómo yo reconozco un nucleófilo fuerte? Tener en cuenta esta relación, tener en cuenta el tamaño, tener en cuenta si es cargado, tener en cuenta que si la electronegatividad y tener en cuenta el impedimento estérico del nucleófilo. Entonces yo, bajo estos criterios, yo puedo más o menos predecir qué nucleófilo puede generarme una velocidad mucho mayor. Pero fíjense que la velocidad no solo depende del nucleófilo, también depende del sustrato. Entonces, eso es lo que vamos a ver mañana. Mañana vamos a ver entonces el efecto de ese sustrato sobre la velocidad de la reacción. Vamos a ver que no solo el sustrato afecta la reacción, también lo afecta el disolvente. Entonces, y el grupo saliente. Todo ese tipo de cosas lo vamos a ir viendo, pero ya dejémoslo hasta mañana, pero prefiero quedarme hasta aquí. Si bien todavía queda unos cuantos minutos, no nos llenemos de tanta información en la cabeza, vamos a poco. Recordar que lo que se vio hoy es el mecanismo de la sustitución de la SN2, el cómo ocurre, y el efecto del nucleófilo sobre la velocidad de esta reacción. Hasta ahora hemos visto solamente el efecto del nucleófilo sobre la velocidad. A partir de mañana vamos a ver los efectos del sustrato, el efecto del disolvente, el efecto del grupo saliente. Cuando hayamos visto todo eso, entonces vamos a pasar a la otra sustitución, que es la SN. Entonces, eso. Si tienen alguna consulta por el chat, abren el micrófono. Si no, nos vemos entonces mañana. Si no, nos vemos mañana a la misma hora. Nada. Descansen. Decirles también que cuando lleguemos al SN1, ahí vamos a usar 2 canciones ahí que tengo para esta materia, para esta parte de la materia. Vamos a analizar las canciones como hicimos con el chorofenol en aquella ayudantía. Vamos a hacerlo también con unas canciones que tengo preparadas para cuando lleguemos al SN1. Así que eso. Chao, chao. Si no hay duda, nos vemos mañana. Chao, profe, gracias. Chao, chao.